Después de 2 semanas, he vuelto con nuevas ideas y renovado y estoy para quedarme. Tras tantas vueltas sobre qué película o serie poder analizar, decidí dejarme llevarme por mi fanatismo, así que hoy hablaremos de Forrest Gump. Después de ver por cuarta vez esta película, he reconocido puntos filosóficos dignos para un vídeo igual de largo que una enciclopedia, pero solamente voy a tratar a fondo lo importante que es esta película para cualquier ser humano. La película puntualiza una gran premisa, un personaje discapacitado adaptándose a la vida y aprovecharla con lo que la vida le dio. Desde el inicio del filme podemos notar que la vida del pequeño Forrest vive rodeada de prejuicios sobre su condición física, pero la importancia que se le da al tema de la desigualdad para personas como Gump, quienes tienen dificultades de intelecto y limitaciones al andar no caen en el mismo saco de la civilización, pero ese sentimiento constante de simbolizar el intelecto de Forrest también puntualiza la importancia de la resiliencia. La resiliencia es aquella aptitud que te otorga la capacidad de afrontar situaciones difíciles, afrontar el luto y todo sentimiento que puede llegar a abrumar a tus sentidos en alguna parte de tu vida. Eso es lo que significa la resiliencia, y Forrest es capaz de afrontar cuantiosas situaciones catárticas que, en lugar de rendirse, aprende de ello y sigue con ello. Forrest expresa su falta de inteligencia, al igual que muchos personajes, pero irónicamente se plantea como el más prudente. Su condición y sus valores lo han hecho aprender lo mejor de cada persona, y así, volverse mejor con el paso de los días. También se plantea la posibilidad de que la vida posee milagros verdaderos, aquellas cuestiones incapaces de cuantificar o explicar, pero que solamente existen para marcar un eje en la vida de una persona y los de su alrededor. La presencia de los valores principales del ser humano civilizado son los que separan a Forrest del resto, porque es capaz de tener criterios sobre el bien y el mal, el cómo las palabras pueden dañar a las personas, pero también posee la fidelidad, aprendizaje y lealtad. Ese aprendizaje primario que le pudo dar su madre es aquello que lo volvió más listo, ya que los valores son el sector primario al decidir algo, y por lo mismo, vemos cómo él persigue la vida con los mismos obstáculos, pero con distinta sabiduría y prudencia. Igualmente, es muy apegado a sus sentimientos, creencias y honestidad, ya que no se abstiene a decir lo que piensa, ya sea algo ingenuo o incrédulo, pero que igual impacta en la mente de otros. Es una persona que no duda en Dios pero tampoco se refugia en él, teniendo noción sobre su libre albedrío, decidiendo por sí mismo qué sentimiento sentir con las personas que lo llegan a acompañar. El factor histórico es algo que también significa mucho para Gump, el hecho de vivir guerras, conocer presidentes, las ideologías, los estereotipos y prejuicios también crean algo en la psicología de Gump. Su constante seguimiento a sus creencias lo llevaron a hacer lo correcto, aquel pensamiento sobre temas como el racismo o machismo que percibía que todo eso eran meras tonterías. Él nota las diferencias físicas, pero por sus propias dificultades, no ve como inferiores al resto de razas. También reconoce lo volátil de la vida al conocer múltiples presidentes y atentados políticos, puede sentir lo mucho que la vida y la muerte están relacionadas en este mundo, pero darle importancia al final o al principio le da igual, ya que lo importante es el camino de uno durante el tiempo. Y para Gump, el tiempo parece una métrica sin mucha importancia, no se ve entusiasmado por menos o más años, él solamente aprovecha la vida y las oportunidades que ella otorga, sabiendo lo importante que es vivir y dejar vivir. De otro modo, la vida intenta contrarrestar las ideologías de Forrest. Él cree en Dios y los milagros, su manera de pensar y de concebir la filosofía de la vida, el cómo todo está fielmente escrito, el cómo uno mismo está enganchando a un reloj que cronometra los sucesos de su vida sin darle ninguna importancia a lo que él piensa. Pero él firmemente cree en la aleatoriedad de la vida, pero también que conforme tomes ese concepto de la constante aleatoria, tu vida se puede encaminar a un posible fin. Forrest simboliza que no se necesita ser inteligente con cada cosa que reciba tu cerebro, su fiel creencia es absorber y aprovechar oportunidades que sabrá que pueden enorgullecer a las personas que tanto le enseñaron.
También se puntualiza la importancia de la amistad en un mundo prejuicioso. El personaje de Jenny representa cómo la vida puede ser sumamente volátil y que el resto de gente en tu vida es lo de menos, lo único que importa es el camino que quieras tomar y la meta al final de este, ya que no suele lidiar con la idea de que Forrest es alguien tonto, ella lo sabe y con eso basta para ella, lo que importa son sus valores y manera de pensar, por lo mismo, ella se percibe como una persona dañina para el propio Gump, ya que es una persona que está en constante descubrimiento y que sigue sin saber quién es por los problemas que lleva cargando desde el pasado, el hecho de perder a su madre, a sus hermanas, tener un padre con tendencias ilegales y una abuela que también pudo haber enterrado, repercuten en una persona que no tiene un nivel de autoestima o de apoyo emocional que tenga de forma predeterminada. Por lo mismo, su necesidad de encajar con la tendencia juvenil y de suplir aquellas necesidades internas con vicios y con relaciones pasajeras. Normalmente, pocas personas estuvieron en el círculo de Gump, por ende, podía tener una tendencia de lealtad y fidelidad a los únicos 4 amigos que pudo tener a lo largo de su vida. Su acto más genuino y honorable era respetar las promesas que le imponían sus conocidos, siendo un capitán de barco de camarones solamente por perseguir un sueño que algún día compartiría con su amigo. Aquí también se refleja el respeto a la muerte y luto que tiene Forrest Gump, siendo sumamente sensible a lo que a gente fallecida respecta, teniendo tantos recuerdos de los que podría hablar, pero que por alguna u otra razón, no se permite comentarlo abiertamente. Gump es muy fiel a lo que la gente le ha enseñado, gastando sus consejos lo más que pueda y aprovechando su vida en pos de sus conocidos, aprendió el valor de la valentía y de saber cuando la situación es solamente correr, siendo su aptitud la que más frutos le pudo rendir pero que también le enseñó a conocerse, ya que su mente era su mejor amiga en aquellas largas rutas que solía correr, tanto que podía reconocer más firmemente lo que le enseñó el hecho de tener conocidos tan valiosos y también la importancia de compartir con ellos, e igualmente, saber lo que siente sin necesidad de recaer en adicciones o cosas semejantes. También está el factor de autenticidad de una persona que no teme hacer uno mismo en público ya que no puede esconder lo que es, aceptando la dificultad para caminar que poseía, tanto que pudo influir en otras personas su estilo y cómo lo aceptaba. Por lo mismo, creo que la razón de su cambio físico fue aquella necesidad, pero también salud mental, que se retrata como una no negatividad sobre lo que él era, sino un inocente entendimiento de que todos son distintos porque todos únicos, no teniendo problemas sobre sus capacidades, conociendo perfectamente cómo se puede ver desde el exterior, pero lo que a él le importaba era él y lo que identificaba como familia. El mundo suele demostrar que suelen tratar mal a Forrest, pero quizá parte de su psicología identifica un sistema remoto de ser el mejor inconscientemente, ya que su concentración se aumenta por montones cuando se trata de tormentos que le hacen daño, ya sea sobre intelecto, subestimación, odio u otros tantos factores. Por lo mismo, él se refiere a sí mismo como un hombre suertudo en cierta parte, pero también alguien que se ganó su presente a base de no rendirse y tratar de ser mejor, no queriendo caer en el agujero limitante de su coeficiente, siendo alguien sistematizado, pero sumamente funcional, alguien que sigue órdenes de una manera sobresaliente sin necesidad de rechistar. Se expresa libremente que Gump es más corazón que cerebro, pero eso lo vuelve en alguien tan grande, alguien capaz de regresar al campo de batalla por sus amigos, amar a una mujer por toda una vida, e incluso seguir teniendo aprecio y admiración sobre una persona que quizá nunca lo llegó a ver como importante. Muchos lo llamarían como tonto, pero realmente es Anede, ya que llegó a llenar huecos que el mundo nunca se habría detenido a arreglar, teniendo un gran cimiento a base de una persona que jamás buscó el reconocimiento. Su sentimentalismo también hacía que su resiliencia fuese más firme de lo esperado, alguien que incluso llega a ver a la guerra con matices sumamente esperanzadores y mágicos, también minimizando una bala en su glúteo por el mero hecho de un lazo de amistad con dos distintas personas,
notando la inferioridad de gravedad mental y física del otro humano sin necesidad de entenderlo o analizarlo, solamente hacerlo. Gump también cambió mucho la perspectiva sobre muchos personajes a su alrededor, cambios significativos que salvaron vidas. Jenny tenía aquel pensamiento constante sobre volar y lo que implica de una manera metafórica el lanzarse de un puente, pero esa conexión fraternal con Forrest era posiblemente la única razón que la mantenía con la necesidad de seguir intentando, por esa persona que, por más dificultades en su vida, seguía detrás de ella y sin temor a experimentar o vivir la vida que él mismo se ganó, algo que quizá implicaba el factor del sufrimiento como algo superficial y pasajero. El concepto más importante tratado en este filme es la forma de tratar al destino y aquello que supuestamente te toca. Pero aquí se reflejan los dos polos con dos personajes que significaron a Forrest muchísimo. Su madre solía comentar sobre la aleatoriedad de la vida y su destino incierto pero escrito sobre la marcha, solamente basándose en su persona y sus decisiones, determinando su ideología sobre el destino con la frase: la vida es como una caja de chocolates, nunca sabes lo que te va a tocar, siendo una frase que más marcaría a Forrest al tratarse de unas frases que su madre le dedicaría antes de fallecer. El teniente Dan, por su parte, era firme con su percepción del destino y como realmente era inamovible, pero todo cambió con lo que Forrest germinó en su vida, cambiando aquella tradición familiar de morir con honor en batalla por una muerte tranquila con una vida feliz por detrás, cosa que él no entendió en su momento, pasando por una depresión sobre la decepción que él era para lo que le habían escrito, pero la volatilidad de Forrest le dieron la capacidad de ver que muchas cosas no se pueden cambiar por más que quisieras, pero la aceptación de ellas son tu verdadero destino, ya que, con una mente sana y cuerpo por igual, la pluma se recargaba de tinta para continuar escribiendo lo que tú significas en un globo enorme, mostrando que la resiliencia no solamente se trata de superación o de adaptación, siendo más una evolución presente desde el momento que quieres continuar. En ese momento, el teniente por fin aceptó la razón de Gump en creer y también de su superación, agradecido por el mismo hecho, siendo posiblemente la persona que le retiró todas las complicaciones superficiales a su compañero que le cambió la forma de ver la vida. También su resiliencia llegó a inspirar a personas que ni siquiera llegó a conocer más allá de unos segundos, dando un mensaje inspirador sin siquiera quererlo, significando la no rendición en un mundo tan diverso, encontrando belleza en la más grande de sus dudas o falta de entendimiento, aceptando que la vida también se trata de decepcionarse y darse cuenta que el dolor forma parte del ser humano, representado más firmemente en su manera de sentir el duelo de ser rechazado por aquella mujer, en su momento más pleno. Tanto también le permitió saber perdonar y abandonar causas que ya significaban nada para él, y sabiendo que la vida debe continuar, de nuevo. Y como última prueba sobre la dureza que tiene la mente de Gump, es tal pérdida amorosa en tantos momentos que llegaron a enseñarle muchas cosas pero que también implicaban como no podía sentir otra cosa que no sea amor, recibiendo las cartas que jamás le llegaron, siendo abandonado, rechazado, e incluso alejado por una persona que no estaba lista, pero en el momento que aceptó su vida, era tiempo de dejarla, cosa que marcó un punto y aparte, perdiendo al último pilar y más importante a lo largo de la vida del Gump, al punto que olvidó el pasado por aprovechar a esa persona que tanto quiso en sus últimos momentos, aceptando que realmente nunca se rindió porque ella tampoco lo hizo, ya que, en su mente tan dispersa, podía sentir a esa mujer que lo recibió en el autobús sin ninguna cláusula, y que incluso, no buscaba aprovecharse de los frutos que llegó a cosechar. Eso significó el cierre de un ciclo para Forrest, aceptando el amor pleno y sabiendo lo suficiente de la vida para poder educar a su hijo, un espejo de su propio padre. Como conclusión, quiero decir que amo el soundtrack de la película por más genérico que pueda parecer, siendo la introducción más acertada a los géneros del siglo pasado sin necesidad de caer en lo más repetido ni en lo más desconocido. Esta película es mi favorita por su mensaje de no sentirte inferior por ninguna razón,
y el cómo la vida tiene sus momentos y también que retener esos sentimientos del pasado podían hacerte más daño que sanarte, aceptando que quizá todo se trata de una pizca de suerte, pero también de soportar aquello que parece un tifón, pero que luego se volverá en una hermosa puesta de sol que iluminará el árbol gigantesco en el que convertiste. No todo se trata de venganza, despecho u otros, solamente perdonar y seguir hacia adelante sin necesidad de recaer en cosas nocivas para tu persona. He vuelto con un proyecto bastante significativo y me apoyaría mucho el apoyo a lo que estoy haciendo semana con semana. Nos vemos el próximo domingo con un proyecto de videojuegos. Soy Sirius, y esta ha sido la resiliencia, la fórmula de la vida.